Mi familia juró que yo era un desertor de la Marina. Me quedé en silencio durante la ceremonia de condecoración de mi hermano como comando especial. Entonces su general me miró fijamente y dijo: «Coronel, ¿está usted aquí?». La multitud se congeló. La mandíbula de mi padre tocó el suelo. El aire se volvió espeso mientras las palabras del general Vázquez resonaban por todo el auditorio. Pude sentir cientos de miradas clavándose en mí como dagas, especialmente las de mi padre y mi madre en la primera fila. Sus rostros palidecieron como si hubieran visto un fantasma, no un fantasma cualquiera, sino el fantasma de la traición que ellos mismos habían creado. Soy Daniel Morales, 34 años, y durante los últimos 8 años mi familia ha dicho a todos que abandoné la Marina por cobardía. Mi padre, Roberto, un exteniente que nunca alcanzó la gloria militar que anhelaba, había convertido mi supuesta deserción en el tema favorito durante las reuniones familiares. Daniel no soportó ni 3 meses de entrenamiento básico. Repetía mientras servía whisky a sus amigos: «Gracias a Dios tenemos a Carlos, él sí tiene lo que se necesita». Mi madre, Sofía, asentía con una mezcla de vergüenza y decepción, como si yo hubiera manchado el apellido Morales para siempre. La realidad era completamente distinta. Fui reclutado para una unidad de operaciones especiales tan clasificada que ni siquiera podía revelar su existencia a mi propia familia. Firmé protocolos de confidencialidad que me prohibían hablar sobre mi rango, misiones o ubicación. Mientras mi familia me creía trabajando en una pequeña empresa de seguridad en la capital, yo había dirigido operaciones en más de 15 países, ascendiendo hasta el rango de coronel en tiempo récord. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada reunión familiar era un ejercicio de contención. «Al menos encontraste algo que puedes manejar», decía mi padre, palmeando mi hombro con condescendencia mientras elogiaba las hazañas básicas de Carlos en su entrenamiento. «Tu hermano pronto será un comando especial de la Marina. ¿Sabes lo que eso significa?». Por supuesto que lo sabía. Yo había entrenado a varios de ellos. La justicia parecía algo inalcanzable mientras mantenía mi juramento de silencio. Pero el destino tiene formas inesperadas de manifestarse. Cuando Carlos me invitó a su ceremonia de graduación, acepté asistir a pesar de saber lo incómodo que sería. Mi hermano menor no tenía culpa de las mentiras de nuestros padres. Él realmente creía que yo había abandonado, pues así se lo habían dicho desde que tenía 16 años. «Sé que esto puede ser difícil para ti», me escribió, «pero significaría mucho que estuvieras allí». Elegí un asiento en la última fila, lejos de mi familia, usando ropa civil en lugar del uniforme que me correspondía por derecho. Lo que ninguno en mi familia sabía era que el general Vázquez, quien presidiría la ceremonia, había sido mi superior directo durante 3 años en operaciones que seguían clasificadas. Observé cómo subía al podio con su característico porte severo, cómo ajustaba el micrófono y comenzaba a hablar sobre honor, lealtad y sacrificio. Valores que me habían obligado a soportar en silencio años de humillación familiar. Vi a Carlos recibir su insignia con orgullo, a mis padres aplaudiendo con lágrimas en los ojos desde la primera fila. Yo también aplaudí discretamente, genuinamente feliz por mi hermano. Fue entonces cuando ocurrió. El general Vázquez hizo una pausa, recorrió el auditorio con la mirada y sus ojos se detuvieron en mí. Vi el reconocimiento inmediato en su rostro, seguido por algo que parecía indignación. «Antes de concluir», dijo al micrófono, su voz resonando con autoridad, «debo reconocer a alguien cuya presencia aquí hoy es tan inesperada como honorable». Un murmullo recorrió la sala. «Coronel Daniel Morales, ¿podría ponerse de pie?». Sentí que el tiempo se detenía. Los murmullos recorrieron el auditorio como una ola mientras me ponía lentamente de pie. Vi a mi padre buscarme con la mirada, confundido, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Su expresión pasó de la confusión al desconcierto total. Mi madre se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Carlos, aún de pie junto al general Vázquez, parecía completamente perdido. «El coronel Morales», continuó el general, «es uno de los oficiales más condecorados que he tenido el honor de conocer. Su trabajo en operaciones especiales ha salvado innumerables vidas y ha sido fundamental para la seguridad nacional. Es un privilegio tenerlo aquí, especialmente considerando que acaba de regresar de una misión de 6 meses. El silencio era absoluto. Podía escuchar mi propio pulso retumbando en mis oídos mientras permanecía de pie, rígido, con las manos a los costados.
La venganza que nunca había buscado activamente estaba sirviéndose sola, fría y contundente. Debo admitir mi sorpresa, añadió el general, al descubrir que es hermano del teniente Carlos Morales. La excelencia militar claramente corre en la familia. Sentí docenas de miradas alternando entre mi hermano y yo. Carlos parecía estar procesando la información, su rostro una mezcla de asombro y confusión. Cuando el general concluyó su discurso, me indicó que me acercara al escenario. Cada paso que daba por el pasillo central parecía una eternidad. Pasé junto a mi familia sin mirarlos, aunque pude sentir la intensidad de sus ojos siguiéndome. Al llegar al escenario, el general me estrechó la mano firmemente frente a todos. «Es bueno verte sin uniforme por una vez, Daniel», me dijo en voz baja, mientras las cámaras captaban el momento. «Aunque parece que tu familia no esperaba verte en absoluto». «Es complicado, señor», respondí, manteniendo una sonrisa diplomática. Carlos se acercó, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. «¿Coronel?», preguntó en voz baja, como si la palabra fuera extranjera en su boca. «¿De qué está hablando el general?». No tuve tiempo de responder. Tan pronto como la ceremonia concluyó oficialmente, fuimos rodeados por oficiales, cadetes y familiares. Varios comandantes se acercaron para saludarme, tratándome con un respeto que contrastaba brutalmente con el desdén al que estaba acostumbrado en reuniones familiares. Vi a lo lejos cómo mi padre se abría paso entre la multitud, su rostro ahora rojo de ira o vergüenza, probablemente ambas. «Necesitamos hablar», exigió cuando finalmente logró acercarse. Mi madre y mi hermana menor, Laura, lo seguían de cerca. «¿Qué significa todo esto?». «Aquí no», respondí con calma. «No arruinaremos el día de Carlos». Mi hermano permanecía a mi lado, claramente dividido entre la confusión y la lealtad familiar. Un oficial superior se acercó para felicitarlo, rompiendo momentáneamente la tensión. «En el restaurante entonces», insistió mi padre. «La reservación es para las 2», asentí brevemente antes de ser abordado por otro grupo de oficiales. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Elena, mi esposa. «¿Todo bien?». Parecía tenso desde donde estaba sentada. Elena era la única persona que conocía toda la verdad. La había conocido durante una misión en Bogotá 5 años atrás, y como analista de inteligencia, tenía la autorización necesaria para conocer los detalles de mi trabajo. «La verdad finalmente salió a la luz», le respondí. «Te veo en el restaurante». El trayecto hasta el restaurante fue uno de los momentos más incómodos de mi vida. Opté por ir en mi propio vehículo. Necesitaba esos minutos de soledad para prepararme. La traición familiar que había soportado durante años estaba a punto de enfrentarse a la verdad, y no sabía exactamente cómo manejar la situación. Al llegar al elegante restaurante cerca de la base naval, vi que habían reservado una sala privada. Mi familia ya estaba allí, incluyendo a mis tíos Javier y Marcela, quienes habían escuchado durante años las historias sobre mi supuesta cobardía. Elena llegó casi al mismo tiempo que yo. Su presencia me dio la fortaleza que necesitaba. «¿Nos vas a explicar qué está pasando?», exigió mi padre tan pronto como cerré la puerta de la sala privada. Su voz temblaba, no de tristeza, sino de rabia contenida. «Creo que el general Vázquez ya lo explicó bastante bien», respondí con calma. «Soy coronel de las Fuerzas Especiales. He servido durante los últimos 10 años en operaciones clasificadas. ¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Carlos, su voz mezclando confusión y algo que sonaba peligrosamente a admiración. «No podía. Firmé protocolos de confidencialidad extrema. Mi unidad oficialmente no existe». «Eso es ridículo», interrumpió mi padre. «Habríamos guardado el secreto. Somos tu familia». La risa amarga que escapó de mis labios sorprendió incluso a Elena. ¿Guardar el secreto? ¿La misma familia que pasó 8 años diciendo a todos que era un desertor y un cobarde? El silencio que siguió fue espeso, casi tangible. Mi madre bajó la mirada hacia su plato vacío. Mi tío Javier, siempre el diplomático, intentó intervenir. «Daniel, debes entender que tu padre solo repetía lo que tú mismo les dijiste cuando dejaste el entrenamiento básico». «Yo nunca dije tal cosa», respondí, sintiendo cómo la ira contenida durante años amenazaba con desbordarse. «Cuando fui reclutado para operaciones especiales, simplemente dije que había sido reasignado y que no podía hablar de ello. Fueron ustedes quienes construyeron la historia de mi deserción». Mi padre golpeó la mesa con el puño. «¡Eso no fue lo que pasó!
Tú desapareciste durante semanas y luego apareciste diciendo que habías dejado la marina. ¿Cómo esperabas que interpretáramos eso? Respiré profundamente, recordando aquellos primeros días. El reclutamiento había sido tan repentino, tan secreto, que apenas tuve tiempo de planear cómo manejar la situación con mi familia. Les dije exactamente lo que me permitieron decir. Respondí con voz controlada, que había sido transferido a una unidad especial y que no podía discutir los detalles. Nunca, ni una sola vez, dije que había abandonado la marina. ¡Mentira!, exclamó mi padre, aunque pude ver la duda asomando en sus ojos. Elena intervino con su característica calma profesional. Tengo entendido que el reclutamiento para esa unidad específica es extremadamente abrupto, ¿no es así, Daniel? Sin tiempo para despedidas adecuadas o explicaciones detalladas. Carlos observaba el intercambio con intensidad. ¿Por qué nunca me dijiste nada, al menos a mí? Cuando decidí unirme a la marina, podrías haberme dado alguna pista. No podía arriesgar la seguridad de las operaciones, ni siquiera por ti, respondí, sintiendo el peso de los años de silencio. Además, ¿me habrías creído? Todos en esta familia estaban convencidos de que era un fracaso militar. ¿Y Elena sí podía saberlo?, preguntó mi madre, hablando por primera vez. Elena trabaja en inteligencia naval, expliqué. Tiene autorización para conocer ciertos aspectos de mi trabajo. El camarero entró para tomar las órdenes, proporcionando una pausa necesaria en la tensión. Nadie parecía tener apetito, pero ordenamos por cortesía. Cuando volvimos a quedarnos solos, mi padre parecía haber recuperado parte de su compostura. Supongamos que es cierto, dijo con un tono más medido. ¿Por qué permitiste que creyéramos lo peor durante años? ¿Por qué soportar que te tratáramos como un fracasado? Completé su frase. Al principio fue por obligación. Luego, cuando vi lo rápido que estaban dispuestos a creer lo peor de mí, se convirtió en una prueba. ¿Una prueba?, preguntó Laura, mi hermana menor, que siempre había sido la más comprensiva de la familia. De confianza, respondí. De fe familiar. Una prueba que todos fallaron espectacularmente. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de mi teléfono. Era un mensaje cifrado que requería mi atención inmediata. Me excusé para responder, alejándome momentáneamente de la mesa. Cuando regresé, la conversación había tomado un giro inesperado. El general Vázquez me contó algunas cosas mientras estabas afuera, dijo Carlos, su voz llena de un nuevo respeto. Dijo que fuiste condecorado 3 veces por valor en combate, aunque no puede entrar en detalles sobre las misiones. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. ¿Es cierto?, preguntó con voz apenas audible. No puedo confirmar ni negar información clasificada, respondí automáticamente. Una respuesta que había dado cientos de veces en briefings oficiales. Por Dios, Daniel, no estamos en un interrogatorio, dijo mi tío Javier. Estamos intentando entender cómo hemos vivido equivocados todos estos años. La comida llegó, creando otro breve respiro. Nadie comió mucho. La tensión había robado nuestro apetito. Finalmente, mi madre rompió el silencio. ¿Nos odias?, preguntó directamente, sus ojos buscando los míos. La pregunta me tomó por sorpresa. Había esperado defensividad, tal vez incluso algún intento de reescribir la historia, pero no esta vulnerabilidad directa. No los odio, respondí honestamente. Pero su falta de confianza en mí ha sido dolorosa. Yo siempre supe que había algo más, dijo Laura repentinamente. Nunca tuvo sentido que abandonaras. No después de cómo hablabas de servir a tu país durante toda la secundaria. Gracias por eso, le dije con una pequeña sonrisa. Aunque nunca dijiste nada para defenderme. Lo intenté al principio, admitió, bajando la mirada. Pero nadie me escuchaba. El almuerzo continuó con una mezcla incómoda de preguntas, algunas que podía responder y muchas que no. La dinámica familiar que había conocido durante años estaba transformándose ante mis ojos, y no estaba seguro de cómo manejar este nuevo territorio. Después del postre, que apenas tocamos, mi padre pidió hablar conmigo en privado. Salimos al jardín del restaurante. Por primera vez noté lo envejecido que estaba. Sus hombros, que siempre habían parecido tan imponentes en mi infancia, ahora se veían caídos bajo el peso de la revelación. He cometido un error terrible, dijo finalmente, mirando hacia el horizonte en lugar de a mí. Te juzgué sin tener todos los hechos. Tenías los hechos que yo podía darte, respondí. Elegiste no creerlos.
Era más fácil creer que habías fallado que aceptar que había algo que no podías contarme, admitió con dificultad. Mi orgullo, mi maldito orgullo militar me impidió ver lo obvio. No respondí inmediatamente. Parte de mí quería aceptar su disculpa, cerrar esta dolorosa etapa y seguir adelante. Otra parte, la que había soportado años de comentarios despectivos y miradas de decepción, necesitaba más. ¿Sabes lo que más me dolió?, pregunté finalmente. No fueron las mentiras que contabas a los demás. Fue cómo te apresuraste a creer lo peor de tu propio hijo. Mi padre asintió lentamente, aceptando el golpe. No espero que me perdones fácilmente. Solo quiero la oportunidad de intentar reparar el daño. Mientras regresábamos al interior, vi a Elena conversando animadamente con Carlos. Mi hermano parecía estar absorbiendo cada palabra que ella decía, probablemente relatándole las partes de mi carrera que podían compartirse. Mi madre nos observaba con una expresión difícil de descifrar. «Tu esposa es extraordinaria», me dijo cuando me senté junto a ella. «Nos ha estado contando sobre tu trabajo en ayuda humanitaria después de desastres naturales». Elena sabía exactamente qué partes de mi carrera podían discutirse abiertamente. Las operaciones de ayuda humanitaria que habíamos realizado en México y Colombia después de terremotos eran de conocimiento público, aunque mi participación específica no lo era. «Es la parte de mi trabajo que más satisfacción me da», respondí honestamente. «Me pregunto cuántas otras cosas no sabemos sobre ti», dijo mi madre con un dejo de tristeza. «Muchas», admití. «Algunas nunca las sabrán por razones de seguridad nacional. Otras porque pasaron demasiados años sin preguntar». La tarde avanzaba y la tensión inicial comenzaba a transformarse en algo diferente. No era reconciliación, no todavía, pero al menos era reconocimiento. Reconocimiento de errores, de verdades ocultas, de años perdidos. Carlos se sentó a mi lado, su uniforme de gala contrastando con mi ropa civil. «Siempre fuiste mi héroe cuando éramos niños», confesó en voz baja. «Cuando todos decían que habías abandonado, algo dentro de mí se quebró. Ahora entiendo por qué me dolió tanto. Nunca quise decepcionarte», le dije. «De todos en la familia, tú eras quien más me importaba proteger». «¿Proteger? Fuiste tú quien necesitaba protección. De nosotros, de nuestros juicios». La celebración que debía haber sido en honor a Carlos se había convertido en algo completamente diferente. Mi hermano, lejos de sentirse opacado, parecía aliviado de descubrir la verdad. Al final de la tarde, cuando nos preparábamos para partir, el general Vázquez apareció inesperadamente en el restaurante. Se acercó a nuestra mesa con ese aire de autoridad que lo caracterizaba. «Familia Morales», saludó formalmente. «Espero no interrumpir, pero necesito informar al coronel que ha surgido una situación que requiere su atención». Mi familia observó con asombro cómo el general Vázquez, una figura legendaria en la Marina, me trataba con deferencia profesional. Este hombre, ante quien mi padre siempre se habría cuadrado con respeto absoluto, me estaba consultando a mí. «¿Es urgente, señor?», pregunté, sabiendo que no habría venido personalmente si no lo fuera. «Temo que sí, coronel. Su equipo está siendo movilizado». Elena comprendió inmediatamente lo que eso significaba. Nos miramos brevemente. Una conversación completa pasando entre nosotros sin palabras. Ella sabía que podía pasar semanas o incluso meses sin verme. «¿Te vas?», preguntó Laura, captando la gravedad del momento. «Es mi trabajo», respondí simplemente. Mi padre, quien había pasado la tarde procesando su error, pareció finalmente entender la magnitud de mi compromiso con el servicio. Vi en sus ojos algo que nunca antes había visto dirigido hacia mí: respeto. «¿Cuándo volveremos a verte?», preguntó mi madre, su voz traicionando su preocupación. «Eso depende de la misión», respondí, sabiendo que era una respuesta insatisfactoria pero honesta. Me despedí de cada uno, prometiendo comunicarme cuando pudiera. El abrazo de Carlos fue especialmente significativo. «Cuídate, hermano», me dijo. «Tenemos mucho de qué hablar cuando regreses». Mientras salía con el general Vázquez, sentí una extraña mezcla de emociones. La venganza que nunca había buscado activamente había llegado en forma de verdad revelada. La justicia que había esperado durante años finalmente comenzaba a manifestarse. Pero más importante, sentía un peso levantándose de mis hombros. El peso de ser considerado un fracaso por quienes más deberían haber creído en mí. 3 meses pasaron antes de que pudiera volver a comunicarme con mi familia. La misión había sido intensa, llevándome a zonas de conflicto donde cada día era una prueba de supervivencia. Durante ese tiempo,
Elena mantuvo informada a mi familia sobre mi bienestar general, sin poder compartir detalles específicos. Cuando finalmente regresé, agotado pero ileso, encontré una realidad familiar muy diferente a la que había dejado. Mi padre había investigado exhaustivamente mi carrera dentro de los límites de lo que era información pública. Había contactado a viejos compañeros de la Marina, buscando piezas del rompecabezas que era la vida de su hijo mayor. «Tu padre ha estado obsesionado», me dijo Elena cuando me recogió en la base. «Ha estado reconstruyendo tu carrera como si fuera un caso forense. Creo que está tratando de compensar años de malos entendidos». «¿Y los demás?», pregunté, curioso por saber cómo había evolucionado la situación. «Carlos te admira más que nunca. Tu madre oscila entre el orgullo y la culpa. Laura ha sido la más comprensiva. Dice que siempre supo que había algo más en tu historia». Conducimos hasta nuestra casa en silencio. Parte de mí quería mantener la distancia, protegerme de nuevas decepciones. Otra parte anhelaba la reconciliación, una oportunidad para tener la familia que siempre había deseado. Al día siguiente, recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba diferente, más humilde de lo que jamás la había escuchado. «¿Podemos vernos?», preguntó simplemente. Acordamos encontrarnos en un parque cercano a mi casa. Cuando llegué, lo encontré sentado en un banco, sosteniendo una carpeta. Parecía haber envejecido años en pocos meses. «Gracias por venir», dijo, poniéndose de pie para saludarme. Nos sentamos en incómodo silencio por unos momentos antes de que finalmente hablara. «He pasado estos meses intentando entender», comenzó, «tratando de reconstruir la verdad que ignoré durante tanto tiempo». Abrió la carpeta y vi recortes de periódicos, documentos oficiales desclasificados, fotografías. Había reunido todo lo que pudo encontrar sobre operaciones militares en las que potencialmente participé. «La mayoría son suposiciones», continuó. «Las fechas coinciden con tus ausencias, los lugares con las pocas pistas que dejaste a lo largo de los años». Señaló una fotografía borrosa de un periódico internacional. Un grupo de soldados sin identificación evacuando civiles durante una crisis en Sudamérica. «Este eres tú, ¿verdad?». La imagen estaba demasiado distorsionada para identificarme con certeza, pero recordaba perfectamente esa misión. Había sido una de las pocas operaciones de rescate que se hicieron públicas, aunque sin nombrar a los participantes. «No puedo confirmarlo», respondí automáticamente. Mi padre asintió, comprendiendo. «Lo sé. Solo quería mostrarte que he estado tratando de entender, de ver lo que me negué a ver durante años». Cerró la carpeta y la dejó a un lado. «He sido un padre terrible, Daniel. Dejé que mi orgullo y mis propias inseguridades nublaran mi juicio. Convertí tu silencio en fracaso porque era más fácil creer que habías fallado que aceptar que estabas haciendo algo que yo nunca pude lograr». Era la disculpa más sincera que jamás había escuchado de su parte. El hombre orgulloso que siempre había conocido parecía haberse desvanecido, reemplazado por alguien capaz de reconocer sus errores. «¿Qué quieres de mí?», pregunté directamente. «Una segunda oportunidad», respondió sin dudar. «No para borrar el pasado, eso es imposible, sino para construir algo nuevo, basado en la verdad, o al menos en toda la verdad que puedas compartir». Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era Elena. «Tienes que venir a casa ahora», dijo, su voz tensa. «Hay alguien aquí que necesita verte urgentemente». «¿Quién?», pregunté, alarmado por su tono. «El comandante Ruiz. Dice que es sobre Medellín». Mi sangre se heló. Medellín había sido una de mis primeras misiones. Una que había salido terriblemente mal. 3 de mis hombres habían muerto. Yo había resultado gravemente herido, pasando semanas en un hospital militar secreto. Fue durante ese periodo cuando mi familia comenzó a solidificar la narrativa de mi deserción. «Voy para allá», respondí, colgando rápidamente. Miré a mi padre. «Tengo que irme». «¿Es trabajo?», preguntó percibiendo la urgencia. «Sí, algo ha surgido». Dudé un momento antes de añadir. «Si quieres, puedes venir conmigo. No podrás estar presente durante la reunión, pero al menos sabrás dónde estoy esta vez». La sorpresa en su rostro fue evidente. Era la primera vez que le ofrecía cualquier tipo de inclusión en mi vida profesional. «Me gustaría eso», dijo simplemente. Condujimos en silencio hasta mi casa. Cuando llegamos, encontré al comandante Ruiz sentado en mi sala, con Elena sirviéndole café. Ruiz se sorprendió al ver a mi padre, pero no hizo comentarios. «Coronel Morales,
Lamento interrumpir su tiempo familiar, pero esto no podía esperar, dijo poniéndose de pie. Mi padre esperará en la cocina, expliqué. ¿Elena puede quedarse? Ruiz asintió. Considerando su nivel de autorización, sí. Una vez que mi padre se retiró, Ruiz fue directo al punto. Han encontrado a Vargas, dijo, mencionando el nombre del narcotraficante responsable de la emboscada en Medellín que había costado la vida a mis hombres. Está vivo y operando bajo una nueva identidad en Argentina. La noticia me golpeó como un puñetazo físico. Durante años, habíamos creído que Vargas había muerto en un enfrentamiento posterior. ¿Confirmado?, pregunté, mi voz profesionalmente controlada a pesar de la tormenta interior. ADN y reconocimiento facial. 99% de coincidencia, confirmó Ruiz. El general Vázquez está formando un equipo para la extracción. Quiere que lo lideres. La justicia que había esperado durante años para mis hombres caídos finalmente estaba al alcance, pero también significaba otra misión, otra separación de la familia con la que apenas comenzaba a reconectarme. ¿Cuándo?, pregunté. Briefing completo mañana a las 0600. Partida estimada en 72 horas. Después de que Ruiz se marchó, me quedé sentado en silencio, procesando la información. Elena comprendía perfectamente lo que esto significaba para mí. Tienes que ir, dijo suavemente, por Martínez, Gutiérrez y Lozano, los nombres de mis hombres caídos que ella sabía que llevaba conmigo cada día. Lo sé, respondí, pero justo ahora, cuando finalmente hay una oportunidad de arreglar las cosas con mi familia. Tu familia entenderá, dijo con convicción, o al menos deberían, después de todo lo que ha pasado. Cuando regresé a la cocina, encontré a mi padre mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Tengo que irme de nuevo, le dije sin preámbulos. En 3 días, esperaba ver decepción o frustración en su rostro, las reacciones a las que estaba acostumbrado cuando el deber me llamaba. En cambio, vi comprensión. ¿Es peligroso?, preguntó. No puedo entrar en detalles. Lo sé, asintió. Solo. Vuelve. ¿De acuerdo? Tu madre está organizando una cena familiar cuando regreses. Dice que tiene mucho que compensar. La simplicidad de su aceptación me tomó por sorpresa. Durante años, mis ausencias habían sido tratadas con desdén o indiferencia. Ahora, sin siquiera conocer los detalles, mi padre estaba ofreciendo apoyo. Haré lo posible por volver en una sola pieza, prometí. Eso es todo lo que pedimos, respondió. Y por primera vez en décadas sentí que nosotros realmente incluía a toda mi familia. Los 3 días siguientes pasaron en un borrón de preparativos y briefings. La operación sería compleja: localizar y extraer a uno de los narcotraficantes más notorios que ahora vivía bajo una identidad falsa en Buenos Aires. La inteligencia sugería que Vargas todavía mantenía conexiones con carteles activos, financiando operaciones desde su cómodo exilio. La noche antes de partir, mi familia insistió en reunirse para una cena. Fue una reunión sobria, todos conscientes de que me dirigía hacia el peligro, aunque sin conocer los detalles específicos. Hemos pasado demasiados años criticándote por cosas que no entendíamos, dijo mi madre durante la cena. Esta vez queremos que sepas que estamos orgullosos, sin importar lo que no puedas decirnos. Carlos, quien entendía mejor que los demás los riesgos inherentes a las operaciones especiales, me dio un abrazo particularmente fuerte al despedirnos. Cuídate, hermano, dijo con voz tensa. Y si necesitas respaldo, sabes dónde encontrarme. Laura me entregó una pequeña medalla de San Miguel, patrón de los soldados. Sé que probablemente tengas una docena de estas, dijo con una sonrisa triste, pero una más no puede hacer daño. Mi padre fue el último en despedirse. Me acompañó hasta el auto donde Elena esperaba para llevarme a la base. Hay tanto que quisiera decirte, comenzó, las palabras saliendo con dificultad. Tantos años perdidos por mi estupidez. Tendremos tiempo para hablar cuando regrese, le aseguré. Eso espero, respondió. Luego, para mi sorpresa, se cuadró y me ofreció un saludo militar formal. Es un honor ser su padre, coronel Morales. Devolví el saludo, más conmovido de lo que quería admitir. Gracias, teniente. Mientras Elena conducía hacia la base, reflexioné sobre el extraño giro que había tomado mi vida. La traición familiar que había soportado durante años se estaba transformando lentamente en algo nuevo, algo que nunca esperé tener. Están intentándolo, comentó Elena, leyendo mis pensamientos como siempre. Sí, admití. Pero ahora tengo que concentrarme en la misión.
No puedo permitir que esto me distraiga. No lo hará, afirmó con confianza. Si algo, te dará más razones para volver. La operación en Argentina fue una de las más desafiantes de mi carrera. Vargas había construido una nueva vida con conexiones poderosas en Buenos Aires. Su extracción requirió semanas de vigilancia, planificación meticulosa y, finalmente, una incursión nocturna en su villa fuertemente protegida. Cuando finalmente lo tuvimos, cara a cara después de tantos años, vi el reconocimiento en sus ojos. Él sabía exactamente quién era yo y por qué había venido. Morales, dijo, pronunciando mi nombre como una maldición. Pensé que habías muerto en Medellín. Eso es lo que querías que todos creyeran, respondí, manteniéndolo inmovilizado mientras mi equipo aseguraba el perímetro. Pero ahora todos sabrán la verdad. Sobre Medellín, sobre los 3 soldados que asesinaste, sobre todo. La extracción de Vargas debía ser rápida y discreta, pero nada salió según lo planeado. Fuimos emboscados durante la extracción, probablemente por fuerzas leales a él que habían sido alertadas. El tiroteo que siguió fue brutal e intenso. Perdí a 2 hombres, y yo mismo recibí un disparo en el hombro antes de que pudiéramos evacuar con Vargas. El viaje de regreso fue un borrón de dolor y determinación. Me negué a recibir atención médica hasta que Vargas estuviera seguro en custodia. Solo entonces permitieron que los médicos atendieran mi herida. Terco como siempre, coronel, comentó el médico mientras limpiaba la herida. Unos centímetros más a la derecha y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. La bala había atravesado limpiamente mi hombro, causando daño pero sin tocar nada vital. Requeriría cirugía y rehabilitación, pero sobreviviría. Mientras me preparaban para la operación, pedí que notificaran a Elena y, por extensión, a mi familia. Desperté horas después de la cirugía para encontrar a Elena sentada junto a mi cama. Su rostro mostraba el alivio de verme consciente mezclado con la preocupación por mi estado. «Hola, soldado», dijo suavemente tomando mi mano. «Nos diste un buen susto. ¿Vargas?». Fue lo primero que pregunté, mi voz ronca por la intubación durante la cirugía, en custodia y cantando como un pájaro, según me han dicho. Respondió, «Tu misión fue un éxito, aunque a un precio alto». Cerré los ojos brevemente, permitiéndome sentir el dolor por los 2 hombres que habíamos perdido, Serrano y Díaz. Buenos soldados, buenos hombres. «Tu familia está afuera», continuó Elena sorprendiéndome. «Todos ellos. Vinieron tan pronto como les avisé». «¿Todos?», pregunté, genuinamente asombrado. «Tu padre prácticamente asaltó la recepción del hospital militar exigiendo información. Creo que casi lo arrestan hasta que el general Vázquez intervino. La imagen de mi padre, siempre tan respetuoso de la jerarquía militar, causando una escena por mí, era difícil de imaginar. Durante años, sus reacciones a mis ausencias habían oscilado entre la indiferencia y el desdén. «¿Quieres verlos?», preguntó Elena. Asentí lentamente. Me sentía vulnerable, no solo por la herida física, sino por este nuevo territorio emocional que estábamos explorando como familia. Entraron uno por uno. Mi madre fue la primera, su rostro marcado por lágrimas recientes. Se acercó con cautela, como si temiera lastimarme más. «Daniel», susurró, tomando mi mano libre con delicadeza. Mi niño. No había sido su niño en décadas, pero en ese momento, debilitado por la cirugía y los analgésicos, la simple muestra de afecto maternal me conmovió más de lo que hubiera imaginado. Laura entró después, sus ojos evaluando clínicamente mi estado. Siempre la práctica de la familia. «Tienes un aspecto terrible», comentó, pero su sonrisa traicionaba su alivio. «Aunque he visto cadáveres con mejor color que tú habitualmente, así que no es gran cambio». Su intento de humor familiar alivió parte de la tensión. Carlos se mantuvo al pie de la cama, su expresión una mezcla de preocupación profesional y admiración fraternal. «El general Vázquez nos contó sobre la misión», dijo. «Lo que podía contar, al menos. Dice que demostraste un valor excepcional bajo fuego enemigo. Solo hacía mi trabajo», respondí automáticamente. «No», intervino mi padre, entrando finalmente en la habitación. «Hiciste mucho más que eso. Completaste la misión y trajiste a tu equipo de vuelta a pesar de estar herido». Se detuvo junto a mi cama, su postura rígida contrastando con la emoción en sus ojos. «Eso no es solo hacer un trabajo, es liderazgo ejemplar». Viniendo de él, un veterano condecorado y crítico implacable, esas palabras significaban más de lo que podía expresar. Por primera vez en mi vida adulta,
Vi orgullo genuino en los ojos de mi padre, no el orgullo performativo que había mostrado en las ceremonias de Carlos, sino un reconocimiento sincero de mis méritos. Los médicos dicen que necesitarás rehabilitación, continuó mi madre, siempre práctica. Hemos discutido y creemos que deberías recuperarte en casa. Nuestra casa. Tengo mi propia casa, mamá, respondí, intercambiando una mirada con Elena. Lo sé, pero... vaciló. Nos gustaría cuidarte, compensar algo del tiempo perdido. La oferta me dejó momentáneamente sin palabras. Durante años había manejado mis propias heridas, físicas y emocionales, sin el apoyo familiar que otros daban por sentado. Podríamos turnarnos, sugirió Laura. Yo puedo ajustar mi horario en el hospital para ayudar con los ejercicios de rehabilitación, y yo puedo solicitar una licencia temporal, añadió Carlos. Tengo semanas acumuladas de permiso. Mi padre no ofreció palabras, pero su expresión decía lo que no podía verbalizar. Quería ser parte de esto, parte de mi recuperación, parte de mi vida. Gracias, dije finalmente. Lo pensaré. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado excepto Elena, reflexioné sobre el extraño giro que había tomado mi vida. La venganza que nunca busqué activamente había llegado en forma de verdad revelada. La justicia para mis hombres caídos en Medellín finalmente se había concretado con la captura de Vargas. Y ahora, lo más inesperado, una posible reconciliación familiar. ¿En qué piensas?, preguntó Elena notando mi silencio. En lo irónico que es todo esto, respondí. Pasé años soportando sus mentiras y juicios, y ahora están desesperados por compensarlo. La culpa es un motivador poderoso, comentó. ¿Crees que es sincero? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que sí, o al menos quiero creerlo. ¿Aceptarás su oferta? ¿Recuperarte en su casa? No lo sé, admití. Una parte de mí quiere darles esa oportunidad, otra parte teme que sea demasiado pronto. Elena asintió, comprendiendo mi dilema. Cualquiera que sea tu decisión, te apoyaré. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas médicas, declaraciones oficiales sobre la operación y decisiones sobre mi recuperación. Finalmente, opté por un compromiso. Pasaría las primeras 2 semanas de rehabilitación en casa de mis padres, con Elena quedándose conmigo, y luego evaluaríamos la situación. El día que me dieron de alta, mi padre vino a recogerme personalmente. El viaje hasta la casa familiar estuvo lleno de conversaciones cautelosas, ambos navegando este nuevo territorio de respeto mutuo. He estado pensando mucho, dijo mientras conducía, sobre por qué fue tan fácil para mí creer lo peor de ti todos estos años. No respondí, dándole espacio para continuar. Creo que, en parte, era más sencillo verte como un fracaso que enfrentar la posibilidad de que estuvieras haciendo algo más peligroso que lo que yo jamás hice, confesó. La idea de que mi hijo pudiera estar arriesgando su vida en operaciones que ni siquiera podía mencionar. Era más fácil creer que habías renunciado. Miedo, dije simplemente. Sí, admitió, sorprendiéndome con su franqueza. Miedo de que sufrieras un destino peor que la deserción. Miedo de no poder protegerte. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con nuevos ojos. Mi madre se esforzaba visiblemente por hacerme sentir cómodo, sirviendo mis platos favoritos de la infancia. Laura y Carlos mantenían la conversación ligera, evitando temas que pudieran tensionar el ambiente. Mi padre, normalmente dominante en estas reuniones, permanecía inusualmente callado, observándome con una mezcla de orgullo y remordimiento. Después de la cena, mientras todos se retiraban, mi padre me pidió que lo acompañara a su estudio. Una vez dentro, cerró la puerta y se dirigió a un viejo armario que siempre había permanecido cerrado. Lo abrió con una llave que sacó de su bolsillo, revelando una colección de medallas y reconocimientos militares. «Nunca te mostré esto», dijo, sacando una caja de madera desgastada. «Quizás porque nunca creí que te interesara». Abrió la caja, revelando una medalla que reconocí inmediatamente. La Cruz al Valor, una de las más altas condecoraciones por heroísmo en combate. La recibí durante una operación en Centroamérica en los 80, explicó. Nunca hablé de ello porque muchos aspectos siguen siendo clasificados, incluso ahora. La revelación me dejó atónito. Durante toda mi vida había escuchado las historias de mi padre sobre su servicio,
pero siempre habían sido versiones sanitizadas, adecuadas para conversaciones de sobremesa. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté. Porque quiero que entiendas que, en cierto modo, te comprendo mejor de lo que crees, respondió. Yo también viví con secretos. La diferencia es que tuve el lujo de dejar ese mundo atrás cuando te tuve a ti y a tus hermanos. Tú has estado viviendo en ambos mundos simultáneamente. Tomó la medalla y, para mi sorpresa, me la entregó. Quiero que la tengas, como símbolo de que, aunque tardíamente, reconozco tu sacrificio y tu servicio. El gesto me dejó sin palabras. Era más que una simple transferencia de un objeto valioso. Era un reconocimiento, de soldado a soldado, de las cargas compartidas que nunca habíamos podido discutir. Gracias, dije finalmente, sintiendo el peso de la medalla en mi mano. Significa mucho. Las semanas de recuperación en casa de mis padres fueron un tiempo de sanación, no solo física, sino emocional. Cada día traía pequeñas revelaciones, momentos de conexión que habían estado ausentes durante décadas. Mi madre me mostró álbumes de fotos que había mantenido actualizados a pesar de mi ausencia, incluyendo recortes de periódicos que mencionaban operaciones en las que yo podría haber participado. Laura compartió historias de cómo había defendido mi honor en reuniones familiares cuando yo no estaba presente. Carlos y yo forjamos una nueva relación basada en el respeto mutuo como profesionales militares, no en la competencia que nuestros padres habían fomentado. Un año después de la captura de Vargas, me encontraba nuevamente en un auditorio militar. Esta vez, era yo quien iba a ser condecorado. La misión en Argentina, a pesar de sus complicaciones, había sido un éxito rotundo que desmanteló una de las redes de narcotráfico más peligrosas de Latinoamérica. Mi familia ocupaba la primera fila. Mi padre, vistiendo su uniforme de gala completo con todas sus medallas, mantenía una postura orgullosa. Mi madre, elegante y emocionada, sostenía un pañuelo que ocasionalmente llevaba a sus ojos. Carlos, también en uniforme, y Laura, resplandeciente en un traje formal, completaban el cuadro familiar. Elena, como siempre, era mi roca, sentada con la dignidad y compostura que la caracterizaban. El general Vázquez pronunció un discurso detallando las contribuciones que podían hacerse públicas, omitiendo naturalmente los aspectos clasificados de la operación. Cuando mencionó a los dos hombres que habíamos perdido, Serrano y Díaz, guardamos un momento de silencio respetuoso. El coronel Daniel Morales, continuó el general, ejemplifica lo mejor de nuestras Fuerzas Armadas, su dedicación al deber, su valentía bajo fuego enemigo y su inquebrantable compromiso con la misión, y sus hombres merecen nuestro más alto reconocimiento. Me llamaron al escenario. Mientras subía los escalones, recordé otra ceremonia. Un año atrás, cuando había permanecido en silencio en la última fila. La diferencia entre ambos momentos era abismal. El general Vázquez me entregó la medalla, una de las más altas condecoraciones por valor en combate. Nos estrechamos las manos, y luego me acerqué al micrófono para las breves palabras que se esperaban de mí. Este honor, comencé, pertenece realmente a los hombres y mujeres con quienes he tenido el privilegio de servir, especialmente a aquellos que hicieron el sacrificio supremo. Mencioné los nombres de todos los caídos bajo mi mando a lo largo de los años, incluyendo a los 3 de Medellín y los 2 recientes en Argentina. Su valor y su sacrificio son la verdadera esencia del servicio. Hice una pausa, buscando los rostros de mi familia en la primera fila. También quiero agradecer a mi familia, que ha soportado mis ausencias, mis silencios, y sí, incluso mis secretos. El servicio militar no solo lo realiza quien viste el uniforme, sino también quienes esperan en casa, sosteniendo la luz encendida. Vi lágrimas en los ojos de mi madre, un asentimiento solemne de mi padre. Carlos mantenía una postura perfectamente militar, pero la emoción era evidente en su rostro. Laura sonreía abiertamente, orgullosa. La recepción posterior fue un momento de celebración contenida, como suelen ser los eventos militares. Colegas y superiores se acercaban para felicitarme, algunos para discutir discretamente aspectos de la operación que no podían mencionarse públicamente. Mi padre permaneció a mi lado durante gran parte de la velada, una presencia silenciosa pero solidaria. En un momento, mientras estábamos solos brevemente, se volvió hacia mí. Estoy tratando de recordar si alguna vez te dije lo orgulloso que estoy de ser tu padre, dijo, su voz inusualmente vulnerable. No con esas palabras, respondí honestamente. Entonces permíteme decirlo ahora, sin ambigüedades. Estoy inmensamente orgulloso de ti, Daniel.
No solo por esto, señaló la medalla, sino por el hombre en que te has convertido a pesar de mis errores. Las palabras que había anhelado escuchar durante décadas finalmente habían llegado. No borraban el pasado, pero ofrecían un puente hacia un futuro diferente. Esa noche, después de que la ceremonia concluyera, Elena y yo invitamos a toda la familia a nuestra casa para una celebración más íntima. Mientras servía bebidas en nuestro pequeño jardín, observé la escena con una mezcla de asombro y gratitud. Mi padre conversando animadamente con Elena sobre política internacional. Mi madre mostrando fotos de mi sobrina a Carlos y su esposa embarazada. Laura discutiendo los últimos avances médicos con un colega que habíamos invitado. Era una imagen de normalidad familiar que nunca pensé experimentar. La traición que había definido nuestra relación durante años había sido reemplazada por un nuevo entendimiento, imperfecto pero genuino. Un peso por tus pensamientos, dijo Elena, acercándose con 2 copas de vino. Estaba pensando en cómo cambian las cosas, respondí, aceptando una copa. Hace un año mi familia creía que era un desertor cobarde. Ahora están celebrando mi condecoración por valor en combate. La verdad tiene un poder transformador, comentó ella, aunque llegue tarde. Sí, concordé, aunque llegue tarde. Mi padre se acercó, sosteniendo su propia copa. ¿Interrumpo?, preguntó con una consideración que habría sido impensable en el pasado. Para nada, respondió Elena, excusándose para darme un momento a solas con él. Nos quedamos en silencio un momento, observando el cielo estrellado. Hay algo que quería preguntarte, dijo finalmente. Algo que he estado pensando desde que supe la verdad sobre tu carrera. Adelante, le animé. Durante todos esos años, cuando decíamos esas cosas horribles sobre ti, cuando te tratábamos como un fracasado, ¿nunca sentiste la tentación de revelarnos la verdad? ¿De lanzarnos a la cara todos tus logros? La pregunta me tomó por sorpresa, aunque era algo que yo mismo me había preguntado muchas veces. Claro que sí, admití. Hubo momentos en que quise gritarles la verdad, especialmente durante las reuniones familiares cuando tú y mamá no perdían oportunidad de compararnos a Carlos y a mí. ¿Por qué no lo hiciste?, insistió. Porque mi juramento significaba más que mi orgullo, respondí simplemente. Y porque, con el tiempo, se convirtió en una prueba personal, una forma de medir mi propia fortaleza. Mi padre asintió lentamente, procesando mis palabras. Una prueba que pasaste con honores, mientras que nosotros fallamos miserablemente. No lo veo así, respondí después de un momento. Todos estábamos operando con información incompleta. Yo sabía la verdad, pero no podía compartirla. Ustedes tenían una verdad parcial y sacaron conclusiones basadas en ella. Eres muy generoso, dijo, su voz cargada de emoción contenida. Más de lo que merecemos. No se trata de merecer, respondí. Se trata de elegir. Y elijo dejar atrás el resentimiento. Mi padre extendió su mano, ofreciéndome un brindis. Por las segundas oportunidades, propuso. Choqué mi copa con la suya. Por las segundas oportunidades. Mientras la noche avanzaba, rodeado por la familia que finalmente había aprendido a verme como realmente era, reflexioné sobre el extraño camino que me había llevado hasta allí. La justicia que había anhelado había llegado, no como una venganza devastadora, sino como una revelación sanadora. Mi familia había jurado que yo era un desertor de la Marina. Me había quedado en silencio durante años, soportando su desdén. Pero cuando la verdad finalmente salió a la luz, cuando el general me reconoció públicamente como coronel, cuando la mandíbula de mi padre tocó el suelo por la sorpresa, no sentí triunfo, sino alivio. El silencio que había mantenido por deber ya no era necesario. Las mentiras que habían definido nuestra relación familiar habían sido expuestas. Y en ese espacio recién despejado, estábamos construyendo algo nuevo. Una familia basada no en ilusiones, sino en verdades, por incómodas o imperfectas que fueran. No era el final feliz de un cuento de hadas. Era algo mejor. Un nuevo comienzo, ganado con dolor, forjado en sacrificio, sostenido por la esperanza de que, a veces, incluso las heridas más profundas pueden sanar. Hay historias que no son solo historias. Son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.